Acoso a la policía en las calles, expulsión de ciudadanos en el Parlamento, luz verde a expulsar a la Guardia Civil de Cataluña, solicitar una amnistía internacional para los golpistas encarcelados, radicales detenidos por delitos de terrorismo y a punto de atentar en la región. Moncloa asegura que no se dan las circunstancias para hacer valer la Constitución y aplicar el 155. La desobediencia institucional y la reincidencia es constante. Los líderes independentistas de Junts per Cat, Esquerra y la CUP aseguran que van a seguir llamando a la movilización y respaldando a los más violentos. Mientras tanto, Quim Torra parece vacilar a la justicia con un juego de pancartas. El juez ordena que los Mossos retiren la anterior que pedía libertad para los golpistas encarcelados. Trabajadores de la propia Generalitat la retiran y colocan otra. ¿De verdad que no se dan las circunstancias? Cataluña parece para el separatismo una ciudad sin ley, en donde aquellos que no comulgan con las ideas separatistas viven aterrorizados, viendo cómo su comunidad está al borde de una guerra civil. Un 155 podría evitar daños mayores para el próximo 1 de octubre. Primeras jugadas maestras de Íñigo Errejón que provocan la soledad de Pablo Iglesias. Los dos únicos parlamentarios de Podemos en Murcia abandonan las filas moradas para ir en las listas de Más País. En Cataluña, Equo, tras una votación de sus bases, han decidido aliarse también con el partido de Errejón y no con el de Iglesias. Y en Andalucía, Teresa Rodríguez pide no fragmentar el voto de la izquierda y plantea la siguiente solución. A tratar de encontrar en las próximas horas un acuerdo satisfactorio para presentar a los andaluces y a las andaluzas una sola lista. Manifestación mundial por el planeta. Centenares de jóvenes de más de 150 países han salido a las calles para reclamar medidas contra el cambio climático. En España, las movilizaciones más secundadas han sido las de Madrid y Barcelona. El alcalde Martínez Almeida ha pedido no ser hipócritas. Lo primero que espero es que no tengan la hipocresía de sumarse a la huelga por el cambio climático a aquellos por cuya actuación hemos sido demandados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desmemoria histórica. Hoy se presenta Mientras dure la guerra, una nueva película de Almenábar que en plena guerra civil en la que aparece la figura de Unamuno y Millán Astray. Desde la plataforma Millán Astray denuncian que la trama está falseada, llena de mentiras y de odio. Hablaremos en unos minutos con su portavoz. Hallado el bebé desaparecido en Sant Adrià de Besòs, en Barcelona, y que había sido arrojado por su propio padre de 16 años y que actualmente está internado en un centro de menores. 72 horas de larga agonía de búsqueda. El descenso del caudal ha permitido hallar el cuerpo en un cañaveral. Arabia Saudí abre sus puertas al turismo. El príncipe heredero Mohammed bin Salman busca que el país se convierta en un destino de vacaciones y así reorientar su economía, que ahora se basa en la riqueza petrolera. Arabia Saudí comenzará a emitir visados para turistas que hasta ahora solo se concedían a peregrinos o a trabajadores expatriados. Ustedes no tienen que tener ninguna duda de que este Gobierno, si se dieran las circunstancias que dice el Tribunal Constitucional para una aplicación eventual del 155, lo haría. Pero no se dan. Moncloa no ve necesaria la aplicación de la Constitución en Cataluña, cuando en realidad sí que se dan las circunstancias para su aplicación, como las amenazas de separatistas en Barcelona la pasada noche. Vean. Para estudiar la impugnación que queremos hacer, obviamente necesitaremos el dictamen del Consejo de Estado, como se produjo la vez anterior. No podemos aquí, desde esta mesa, prever un estudio, el resultado de un estudio aún no realizado. Estamos hablando del planteamiento que hace hoy el Consejo de Ministros a la vista de los hechos de ayer. Por favor, no adelantemos acontecimientos. Vayamos con prudencia, serenidad y firmeza, tratando cada situación a medida que se plantea. Por tanto, habrá dictamen del Consejo de Estado y actuaremos en consecuencia. Esas eran las palabras de la ministra portavoz del Gobierno valorando lo que ocurría ayer en la ciudad condal. Juzguen ustedes mismos. ¡Carla!
estudia los acuerdos del Parlamento que llaman a la desobediencia para impugnarlos. El Ejecutivo estudiará todo lo que sucedió ayer en el Parlamento Autonómico, la expulsión de Ciudadanos, luz verde a una resolución a favor de expulsar a la Guardia Civil de Cataluña y aprobación de una solicitud a favor de amnistía para los golpistas encarcelados si son finalmente condenados por el Supremo. El Ejecutivo se prepara pues para impugnar y actuar jurídicamente contra las citadas resoluciones. De salir en adelante lo harían previsiblemente ante el Tribunal Constitucional. A las puertas de la sentencia del Procés, estas resoluciones suponen reincidir en la desobediencia. La ministra portavoz, Isabel Celaá, cree que la Cámara Autonómica se ha extralimitado, como habían escuchado antes, en sus funciones. No es nada lógico el comportamiento de Quim Torra tras la detención de los radicales de los CDR, eludiendo su responsabilidad como dirigente autonómico, y así lo considera el propio Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha trasladado hoy su inquietud tras lo sucedido ayer en la Cámara catalana. La actitud que se manifestó ayer por el presidente Torra en el Parlamento catalán, y no podemos obviar que el presidente Torra es el más alto representante del Estado en la comunidad autónoma de Cataluña, es preocupante, y es preocupante porque pone en tela de juicio un Estado de Derecho, pone en tela de juicio la actuación independiente de un juez, pone en tela de juicio la actuación absolutamente profesional de la Guardia Civil, una actuación profesional que ha determinado o que la hemos podido observar en los últimos 175 años, y evidentemente pone en tela de juicio todo lo que se ha incautado. La bronca en el Parlamento llegó hasta tal punto que Roger Torrent expulsó a Carlos Carrizosa y a este le siguió todo su grupo parlamentario. La líder de la formación en la región ha mostrado su orgullo porque les expulsen por anteponer la democracia y por defenderla. Lorena Roldán no comprende cómo el Ejecutivo no toma ya cartas en el asunto. Por mucho que los separatistas nos corten el micrófono, por mucho que intenten quitarnos la palabra, por mucho que intenten censurarnos o por mucho que nos intenten expulsar del Parlamento, no van a conseguir que nos callemos frente a aquellos que blanquean el terrorismo. Ayer se nos expulsó a nosotros del Pleno del Parlamento, pero no solo a nosotros, también a millones de catalanes que sienten miedo. Ayer nos expulsaron del Parlamento estas personas, insisto, separatistas totalitarios que aplauden y jalean a presuntos terroristas mientras echan a los demócratas. Y tenemos conexión en directo con el presidente de Ciudadanos en Cataluña, con Carlos Carrizosa. Señor Carrizosa, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Dados los últimos acontecimientos, ¿hay que aplicar el 155 o no se dan las circunstancias, como defiende Moncloa? Se dan absolutamente las circunstancias y se lo voy a explicar muy fácilmente. El 155 es un mecanismo constitucional que está en muchas constituciones de todos los países occidentales y que ante una amenaza grave a los intereses generales de la nación, de la federación en otros países, pues establece que se pueda suspender la vigencia de la autonomía del territorio que se trate. Esto está en Alemania y también está en España, y es lo previo a la aplicación del Código Penal y de la justicia. Por lo tanto, es el remedio político, y cabe porque ayer vimos algo increíble en el Parlamento de Cataluña que no lo habíamos visto nunca, ni siquiera en la época del terrorismo de ETA. Yo nunca he visto un lehendakari del País Vasco aplaudiendo a aquellos que han sido ingresados en prisión por la Audiencia Nacional acusados de terrorismo. Yo no he visto nunca en un parlamento gente de pie aplaudiendo a los de la Monal y de la Goma 2, dos de ellos confesos que entraron ayer en la prisión. No puede ser jefe de la Policía Autonómica el señor Torra, no puede ser jefe de los Mossos quien está aplaudiendo a aquellos que estaban preparando atentados terroristas. Con razón la Guardia Civil no confió en los Mossos de Escuadra porque tienen unos jefes políticos que aplauden a aquellos que fabrican Goma 2 y Amonal. Por lo tanto, por tomar el control el Ministerio del Interior y el Gobierno de España de los Mossos es una necesidad actual ante la actitud absolutamente irresponsable y más que irresponsable del presidente de la Generalitat y de su gobierno. Y además, por parte de los medios de comunicación públicos en Cataluña, no solamente se está sembrando el odio,
contra España, al que se pinta como un país franquista y totalitario, sino que se blanquea a estos detenidos acusados de terrorismo, y se les blanquea diciendo frases como, por ejemplo, que se preparaba una acción mediática con un artefacto en el Parlamento. Eso para decir que querían atacar el Parlamento con bombas. Una acción mediática, lo llaman. Entonces estamos ya en un momento límite. El señor Pedro Sánchez es un irresponsable si permite que un presidente de la Generalitat, que se ha rodeado desde hace varios meses de terroristas confesos como Otegi, como Carla Sastre, que mató al empresario Bultó adosándole una bomba en el cuerpo y lo destrozó, o como el señor Bentanachs de Terra Lliure, que se hacen fotos con estas tres personas como si fuesen próceres de la patria, un presidente que llegó bajo el signo del racismo y del supremacismo con sus comentarios de bestias taradas para todos aquellos que hablaban español en Cataluña, y ahora, después de apelar también a la vía eslovena para la independencia, vía que causó muertos y guerra en Eslovenia, pues ahora ya está aplaudiendo a aquellos que promueven, o sea, aquellos que han sido detenidos e ingresados en prisión por presunto terrorismo. Pues entonces yo no sé qué más hace falta para que el señor Sánchez se siente, como le pidió el señor Rivera, con el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, y se decida cómo acometemos los constitucionalistas este peligro para los intereses generales, este peligro público que es el presidente Torra al frente de la Generalitat de Cataluña. Señor Carrizosa, sobre lo sucedido ayer en el Parlamento Autonómico, Torrent le expulsó del mismo, Maragall se levantó y se enfrentó a usted. ¿Qué fue lo que le dijo exactamente el líder de Esquerra? Pues yo creo que el líder de Esquerra estaba tan embargado de yo creo que de rencor y de odio, y estaba en un estado un poco así como de paroxismo en el momento que estaban aplaudiendo a estos detenidos ingresados en prisión, que cuando se acercó a mí con cara de indignado apenas acertaba a balbucear algunas palabras que no entendí. Pero a mí la actitud de enfrentamiento del señor Maragall cuando se dirigía a mí y parecía que no articulaba palabra, pues lo que me pareció es que era indignante que encima nos hiciesen a nosotros, que éramos los amenazados por esa parte, esa mitad del Parlamento que se erigían defensores del terrorismo y de la violencia para conseguir la independencia, me pareció indignante que pretendiesen darnos lecciones de democracia a aquellos que no respetan la democracia. Y por eso a mí me expulsaron ayer del Parlamento, pero mire, que te expulsen por defender la libertad mientras otros aplauden al terrorismo, pues que me expulsen las veces que me tengan que expulsar, porque desde luego Ciudadanos no vino al Parlamento de Cataluña a contemporizar con este tipo de actitudes, ni a tener esas actitudes como demostró el señor Iceta también en el Parlamento, que parecía un mediador entre dos radicales, como si aquellos que aplauden el terrorismo fuesen tan radicales como aquellos que se indignan al ver algo tan infame como lo que tuvimos que presenciar. Yo creo que el señor Iceta estuvo también muy desafortunado y estuvo en la línea del gobierno en funciones de España, que está anunciando a bombo y platillo que va a recurrir las resoluciones que se votaron ayer, entre ellas expulsar a la Guardia Civil. Nada más faltaría que no pusiese a la abogacía del Estado a impugnar lo que es radicalmente ilegal, nada más faltaría, pero lo más importante, que es pararle ya los pies a Torra, eso no lo han hecho ni hay previsión de que lo hagan, y eso es lo que estamos pidiendo en Ciudadanos una y otra vez. Hoy Quim Torra ha vuelto a desplegar otra pancarta en la Generalitat. ¿Qué le parece que haya enviado a Toni Alba y a Antonio Baños a esto? Pues mire, a mí me parece que Torra, ya nosotros con la anterior pancarta que hizo en la anterior convocatoria electoral, fuimos nosotros quienes le denunciamos, quienes provocamos que la Fiscalía, ante nuestra denuncia, iniciase unas actuaciones que acabaron en querella y que acabaron con este señor pendiente ya de un juicio
por desobediencia. Y lo hicimos nosotros, ¿sabe por qué? Pues porque el gobierno de Sánchez no quiso hacerlo, no puso a la abogacía del Estado a trabajar. Por lo tanto, el señor Torra, que está anunciando que lo va a volver a hacer, que va a volver a dar el golpe de Estado, que va a proclamar la República y que está preparando una masiva desobediencia, pidiendo a la población que desobedezca y que no acate la sentencia que habrá de recaer sobre los golpistas, pues como usted comprenderá, lo que haga ahora con la pancarta a mí me parece peccata minuta, pero lo que sí que le digo es que nosotros ya le hemos vuelto a denunciar otra vez en estas elecciones, pero no solo por la pancarta de la Generalitat, sino por cómo utilizan las fachadas de todos los edificios de la Generalitat como si fuese un panel de propaganda de la sede de Esquerra Republicana o del partido de Puigdemont. Eso es intolerable, la utilización que se hace de los edificios públicos. Por eso le volvimos a poner nosotros otra denuncia ante la Junta Electoral, que no abarca solamente esta pancarta del Palau de la Generalitat, sino que abarca la de todos los edificios públicos, y estaremos muy atentos de que en estas elecciones acate la legalidad, y si no, va a tener otro segundo juicio como reincidente a instancias de Ciudadanos. Carlos Carrizosa, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Grande Marlaska, le escuchábamos antes, no se ha pronunciado hoy sobre la polémica que saltó ayer a la luz. Supuestamente el ministro habría reprendido a la Guardia Civil por no mantenerle informado de la operación Judas. Sin meterse demasiado en el asunto, Isabel Celaá ha confirmado que efectivamente pidió detalles para saber el alcance del mismo. Era una actuación de la Policía Judicial y además dirigida por un poder del Estado, como era la Audiencia Nacional, un poder del Estado. Que el Ministerio del Interior pudiera haber tenido más concreción acerca de ella, pues probablemente a eso se refería el ministro, sin darle más importancia. Lo hablábamos antes con el señor Carrizosa. Líderes del independentismo colocan otra pancarta, concretamente una grande en la que se puede leer libertad de expresión y opinión, declaración, artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y otra más pequeña en una ventana del Palau. Sucede pocas horas después de que unos trabajadores de la Generalitat retirasen la pancarta a favor de los golpistas después de conocerse que los Mossos tenían esa orden. Lo hacían los trabajadores para evitar la temida foto por Torra de los agentes autonómicos descolgándola. El magistrado presidente de la sección quinta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña habría ordenado al cuerpo autonómico la retirada inmediata de la pancarta de la fachada del Palau. Una orden que llegaba un día después de que se desestimase el recurso presentado por Quim Torra pidiendo evitar medidas cautelares y la retirada de esta propaganda, invocando a su derecho de libertad de expresión. Según la justicia catalana, la pancarta con el lema a favor de los presos y el lazo amarillo incumplen los deberes a los que está sometida la administración pública de representar al conjunto de la ciudadanía por su falta de neutralidad. Primeros golpes de Íñigo Errejón a Pablo Iglesias. Los dos únicos diputados que tiene la formación morada en la Asamblea de Murcia han dimitido y entregarán sus actas para presentarse con las listas de Más País. Óscar Urrabuldu y su número 2, María Jiménez Casauldero, dejan sus escaños para acudir en la lista de Más País a las generales del 10N. Aseguran que su decisión es esta porque el Podemos que quisieron construir ya no existe. El punto de inflexión fue el rechazo de Pablo Iglesias a la oferta de coalición que hizo el Partido Socialista en julio. Será Javier Sánchez Serna quien tome el relevo. Esto en Murcia y también varapalo desde Cataluña. ECU estaba dividido y por eso han impulsado una consulta. Un 60% ha votado a favor de ir en coalición con Más País y otras fuerzas políticas, mientras que únicamente un 25% ha apostado por ir con Podemos. De esta forma, las bases deciden aliarse con Más País de Íñigo Errejón y romper con Pablo Iglesias. Para evitar la fragmentación del voto en Andalucía e intentar que Adelante Andalucía aglutine el voto de la izquierda, Teresa Rodríguez propone una lista unitaria. Pide una única candidatura que implique a Errejón, a Iglesias y a Garzón. Volvemos a hacer un llamamiento a Más País. Un llamamiento a los compañeros y compañeras que son nuestros de Unidas Podemos, y lo hemos hecho así internamente dentro de nuestra propia fuerza política. Un llamamiento a las fuerzas andalucistas que comparten con nosotros el proyecto de Adelante Andalucía, y un llamamiento a Izquierda Unida a tratar de encontrar en las próximas horas un acuerdo satisfactorio para presentar a los andaluces y a las andaluzas una sola lista.
En el marco de esa negociación, nuestra propuesta es que Andalucía tenga un grupo propio. Nosotros hemos reivindicado esto de forma histórica. De momento, el único movimiento que ha hecho Íñigo Errejón ha sido el de abandonar la portavocía de Madrid. No ha hecho lo mismo con su escaño en la Asamblea. El lugar de Errejón en la portavocía de Más Madrid lo va a ocupar a partir de ahora Pablo Gómez Perpiñá. De esta forma, Errejón va a presidir el grupo y se va a encargar de su coordinación política, tal y como ha anunciado la formación a través de un comunicado. Renuncia al complemento de 1.800 euros brutos que tienen los portavoces, pero no a los 3.500 como parlamentario raso. Parece que los dedazos se han impuesto en el Partido Socialista. Ocurrió en Andalucía, los ha llevado a cabo el mismísimo Pedro Sánchez y se extiende también a ayuntamientos de Madrid. Los enchufes del PSOE siguen pasando factura. Los escándalos no cesan para Noelia Pose, alcaldesa de Móstoles. La hasta ahora coordinadora de gabinete de la alcaldía, Alicia Domínguez Villarino, ha presentado su dimisión por un doble motivo. No solo por ser amiga personal de Pose, sino también por haber coincidido con Luis Vázquez en la Fundación Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Vázquez era el gerente del Instituto Municipal del Suelo hasta que se dio a conocer la polémica. Estas dos renuncias suceden tan solo unas semanas después de la oleada de indignación por cargos que mantenían una relación personal con la alcaldesa de Móstoles. Su hermana Laura Pose había sido cesada como responsable de las redes sociales del ayuntamiento, al igual que el tío de ambas, Héctor Pose, como director técnico administrativo de deportes del consistorio. Los sueldos de estos 4 ex empleados del ayuntamiento rondaban hasta los 52.000 euros anuales. Estos hechos recientes contrastan con la determinación en un primer momento de Pose acerca de revocar sus nombramientos. No lo voy a revocar. Vamos a ver, a mí los ciudadanos me otorgaron la responsabilidad de gestionar una gran ciudad como es Móstoles. Una ciudad, como todos sabemos, salpicada por corrupción, Púnica, Gürtel y Lezo. Estas relaciones, sin embargo, no son inéditas y no solo se quedan en Móstoles. En Getafe la polémica está servida. Su alcaldesa, Sara Hernández Barroso, ha contratado a una nueva consejera adjunta técnica de mantenimiento. Se trata de Sacramento Santos Gómez, hermana del edil de Deportes, Salud y Consumo, un cargo que le aporta un salario mensual aproximado de 3.500 euros. Habrá que esperar para comprobar si los ayuntamientos socialistas consiguen desprenderse de los enchufes de una vez por todas. En plena polémica por la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, se une otra a la memoria histórica de la izquierda. Hoy se estrena la película de Amenábar, Mientras dure la guerra. La plataforma Millán Astray denuncia mentiras y odio en esta nueva película, criticando la falsa imagen que se transmite del general que da la película sobre Unamuno y la guerra civil. Y hablamos de todo ello con Guillermo Rocafort, portavoz de la Fundación Millán Astray. Señor Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ha pasado a la historia el encuentro entre Unamuno y Millán Astray como un duro enfrentamiento entre ambos. ¿Qué hay de cierto en todo ello? Bueno, la verdad es que no es nada más que un mito más de la izquierda frente populista, que a raíz de la victoria de Franco en la España nacional, que han ido cultivando durante décadas hasta que ha aflorado ahora mismo, pero no deja de ser un mito, como bien ha acreditado los últimos estudios de don Severiano Delgado, el bibliotecario de la Universidad de Salamanca, que desde luego niega que se produjera ese enfrentamiento tal y como se ha planteado, porque todo se basa en un discurso ficticio hecho por Luis Portillo en el año 1941, es decir, 5 años después de esos hechos, y es completamente literario. Lo que ha hecho el señor Amenábar ha sido copiar ese discurso ficticio, o sea, que lo que ha hecho Amenábar es un plagio de un fake, en última instancia. Amenábar recibió casi 7 millones de euros en subvenciones para hacer esta película sobre la guerra civil. ¿Están justificadas estas cantidades teniendo en cuenta que ha cometido graves errores históricos? Bueno, aquí nos encontramos una vez más con lo mismo, el abuso de las subvenciones en el cine español, con fines meramente propagandísticos o ideológicos. Han sido 7 millones de euros de los españoles, de nuestros esfuerzos, de nuestros impuestos, que han sido tirados a la basura, en vez de haber sido dedicados pues, a un proyecto social como geriátricos, hospitales o centros ambulatorios para niños en la España despoblada. Es la prioridad de nuestros políticos, ayudar a cineastas como Amenábar, que no son más que pues, propagandistas de mentiras y falsedades. Para la realización de esta película, ¿se ha puesto en contacto Amenábar con su fundación o con historiadores? Bueno, vamos a ver, nosotros en su momento cuando nos enteramos enviamos un burofax a su productora Mod Producciones, en el sentido que nos ofrecíamos gratuita y desinteresadamente como asesores, es decir, sin cobrar, como hace él ni todos los que le rodean, ¿no?
pero vamos, él prefirió pues de alguna forma despreciarnos porque él tenía una clarísima hoja de ruta que estamos viendo pues de mentira y de falsedades. Entonces, bueno, y sí que se ha nutrido de los mitos como de Luis Portillo y otros historiadores izquierdistas que de historiadores tienen muy poco y a lo que se dedican pues a vertir mentiras sobre la historia de España, en concreto sobre el fundador de la Legión, que es el general Millán Astray. ¿Por qué el cine está siempre impregnado de la visión republicana de la guerra civil? Bueno, vamos a ver, el cine español desde hace ya prácticamente 40 y tantos años, desde que murió el general Franco, ha sido utilizado como una maquinaria propagandística para lavar el cerebro de los españoles, y lo estamos viendo con esta película mientras dure la guerra. Es un cine fracasado completamente, sin ningún tipo de prestigio, y que es pues algo totalmente cómico y surrealista, ¿no? Pero bueno, esperemos que algún día rectifiquen y se centren pues en unas visiones ecuánimes y no maniqueas de la historia de España, como aquellos sucesos de la guerra civil o lo que sucedió realmente en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, que no fue ningún enfrentamiento entre Unamuno y Millán Astray. Es más, hubo un saludo afectuoso a la salida del evento, donde se dieron la mano cordialmente, porque en el fondo eran dos grandes de la historia de España que se apreciaban y se respetaban, cosa que no ha hecho Amenábar con ninguno de los dos. ¿Ha podido hablar con la familia de Millán Astray? Bueno, vamos a ver, nosotros, el presidente de la plataforma patriótica Millán Astray, la presidenta de honor es doña Peregrina, la única hija del fundador. Por supuesto que estamos en contacto permanente con ella y estamos monitorizando muy seriamente todos los hechos que se están sucediendo, la presentación de la película en los festivales de Toronto, de San Sebastián. Hemos pedido la devolución de las subvenciones, hemos pedido que se califique la película como para mayores de 18 años, porque es una película violenta, agresiva, aparte de mentirosa y politizada, y ha sido calificada como recomendada, o sea, no recomendada para menores de 7 años, lo cual entendemos que también es un atentado a la infancia de los niños españoles. En última instancia, tenemos una batería de medidas en las cuales nosotros, como veteranos legionarios, estamos muy concernidos con esta situación, porque no vamos a tolerar que una vida tan plena como la del fundador de la Legión, con 4 mutilaciones por la patria y con 16 años luchando en Filipinas por España, pues que sea vilipendiado por un sujeto como Amenábar, que ha hecho del plagio pues un modo de estilo profesional que al final le va a llevar al fracaso definitivo de su carrera cinematográfica. Guillermo Rocafort, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Huelga mundial por el clima. La lucha contra el cambio climático ha sido hoy una cita importante en casi todo el mundo. Más de 150 países han secundado estas movilizaciones. Protestas a las que se han unido organizaciones, sindicatos, asociaciones ecologistas y demás partidos políticos. Pero sobre todo hemos visto a jóvenes. El sindicato de estudiantes cifra en 2 millones la participación en la huelga y un 90% de apoyo en los institutos públicos de Galicia, Asturias, País Vasco, Aragón, Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid. La concentración más multitudinaria ha sido la de hoy en Madrid, que ha comenzado a las 6 de la tarde con un recorrido desde la estación de Atocha hasta Puerta del Sol. Coincidiendo con esta cita por el planeta, el Gobierno ha aprobado un catálogo de 57 medidas, el primer programa nacional de control de contaminación atmosférica. Es un acuerdo destinado a dar cumplimiento a las obligaciones que España tiene con la Unión Europea en materia de control de la contaminación atmosférica. Consiste básicamente en 2 tipos de planteamientos. El primero de ellos es reforzar el sistema de seguimiento de las emisiones, de sus impactos en salud y sus impactos en ecosistemas, y junto a ello un catálogo de 57 medidas para poder asegurar que en la década 2020 a 2030 España cumple con sus objetivos en una serie de contaminantes que van desde los dióxidos de nitrógeno hasta gases de efecto invernadero o compuestos orgánicos volátiles y partículas. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha pedido a Más Madrid que no sea hipócrita y que no secunda la movilización cuando Europa le ha dado un tirón de orejas por no conseguir reducir la contaminación. Asegura el Popular que ponerse detrás de una pancarta no soluciona nada. Vale, lo primero que espero es que no tengan la hipocresía de sumarse a la huelga por el cambio climático a aquellos por cuya actuación hemos sido demandados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aquellos que presentaron un plan A de calidad del aire a la Unión Europea y la consecuencia de ese plan
de falso de calidad del aire que se presentó, que solo se quería como etiqueta, es que hemos sido demandados y es que han fracasado estrepitosamente en la lucha por la contaminación. Seguro que todos aquellos que gobernaron el Ayuntamiento de Madrid durante los últimos 4 años van a ir contentísimos hoy detrás de una pancarta, van a ir contentísimos hoy a armar jarana en una manifestación. Nosotros somos serios, somos rigurosos. Para nosotros la sostenibilidad de la Ciudad de Madrid es absolutamente fundamental y por eso nosotros el lunes 30 vamos a presentar, como dijimos y cumpliendo el compromiso, ese plan de lucha contra la contaminación. El Ayuntamiento ha concedido el premio Muévete Verde a la UTE formada por ETRA, filial del grupo ACS, y Tequia por su proyecto Efibus. Reconoce de esta forma las mejores prácticas en movilidad de la Ciudad de Madrid en un acto celebrado en la sede de la empresa municipal de transportes. En la categoría de eficiencia energética ha recibido el premio por el desarrollo de la tecnológica Efibus, un sistema inteligente que asiste al conductor y que permite la conducción más eficiente, segura y confortable de los autobuses. Ya se ha instalado este sistema en más de 100 autobuses, habiendo alcanzado reducciones en consumos de combustible e impacto ambiental de hasta el 7%. En vista de este éxito alcanzado, está previsto continuar con este despliegue de Efibus hasta alcanzar el 1.000.000 de autobuses a final de este año 2019. Este reconocimiento supone el afianzamiento de ETRA como socio estratégico de la empresa municipal de transportes de Madrid, así como su posición de liderazgo en el ámbito de las tecnologías avanzadas aplicadas a la movilidad sostenible. Y no dejamos la Comunidad de Madrid porque hace unos días les contábamos que el Ayuntamiento dotaría a la Policía Municipal de pistolas Taser. Hoy nuestro compañero Alberto Soto ha podido comprobar cómo funciona. Nueva incorporación a la Policía Municipal de Madrid. Pistolas de descargas eléctricas o también conocidas como Taser. Llegarán al cuerpo en los próximos meses, pero ¿cuál es su utilidad? ¿Qué es el Taser? Es un mecanismo de control o un mecanismo de defensa. Se utiliza para controlar a la persona que vamos a detener. Mejorará la intervención de los agentes en situaciones de riesgo. Con él lo que vamos a conseguir es que sea mucho más limpia la detención y mucho más rápida, y no utilizar otro tipo de dispositivos. ¿Y qué provoca? Una paralización temporal de los músculos de la persona a la cual vamos a dirigir el disparo. Es una paralización de los músculos, solo. Él puede respirar, no pierde nunca el conocimiento y se entera de todo lo que está pasando. Además, incorporan una cámara para registrar todas sus actuaciones. Utilicemos el dispositivo, se va a grabar todo lo que sucede durante el dispositivo y va a quedar reflejado la utilización, el día, el lugar, la hora. Y disponen de un puntero láser con doble funcionalidad. Una de intimidación, que es un paso previo a la utilización, y otra pues para un mecanismo de control para nosotros saber dónde va a ir dirigidos los dardos. Carlos, se van a adquirir 200 pistolas para la policía municipal, pero no las van a llevar todos los agentes, sino van a permanecer en las unidades, ¿no? Bueno, en las unidades no, van a ir en los patrullas, en los coches de Policía Municipal de Madrid. Cada coche llevará un dispositivo de control, un dispositivo de defensa. Nuevos usos de la tecnología que llegan en forma de Taser a la Policía de Madrid para combatir la criminalidad. Y presten atención si no quieren llevarse una sorpresa en la próxima factura de la luz. Las eléctricas repercutirán ahora la refacturación de hace 6 años tras ganar un recurso en el Tribunal Supremo. Vamos a ver en qué puntos de España la luz será más cara a partir de este mes de septiembre. Hasta 11 comunidades autónomas. Aquí las van a ver. Estamos hablando de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra. Es decir, más de la mitad de los españoles tendrán que pagar más por la luz. ¿Y por qué se produce esto? Pues por los peajes de acceso a la electricidad que deberían haberse pagado exactamente en el año 2013. Forman parte de su factura y sirven para costear las redes de suministro que permiten que la energía llegue hasta sus casas. En su día no se repercutió a los usuarios y el Tribunal Supremo ha dado la razón a las eléctricas que recurrieron, poniendo fin a un largo proceso judicial. De esta forma, los consumidores pagarán más en los próximos recibos de la luz. ¿Cuánto más? Pues depende de factores como la potencia contratada y el consumo, pero las asociaciones de consumidores estiman que va a oscilar entre 1 o 2 euros y los 20. En el caso de que la cuantía no supere esa cantidad mínima, esos 2 euros, solo se verá reflejada en una única factura. Si el coste que debe pagar el consumidor es mayor, es decir, más de esos 2 euros hasta los 20 euros que mencionábamos, se harán pagos fraccionados a razón
son de 2 euros mensuales. Nadie podrá librarse porque se trata de una parte regulada que debe pagarse en los recibos de la luz. Los paneles solares fotovoltaicos convierten la luz solar en electricidad a través de paneles que contienen células fotovoltaicas. Pero sigue habiendo muchas dudas y preguntas sin resolver en torno a ellos. Y por eso tenemos conexión en directo con Jorge Morales, director de Próxima Energía. Señor Morales, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo comienza a ser rentable la instalación de paneles solares? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que pasar hasta entonces? Bueno, eso depende mucho de, por un lado, de dónde estemos, la ubicación concreta donde tengamos los paneles, y en segundo lugar, de cómo consumamos. No es lo mismo que nuestro consumo de energía se centre en las horas donde hay sol a que lo hagamos principalmente por la noche. Por ejemplo, las empresas, que típicamente consumen más de día que de noche, suelen amortizar mucho antes los paneles solares. En este momento, más o menos, se tardan en torno a 5 años en amortizar una instalación solar, en el caso de paneles, en caso de empresas, y particulares unos 10 años aproximadamente. Pero ya digo que eso varía en función de las condiciones de cada uno de los puntos de suministro. ¿Hay que pagar algún tipo de impuesto por tenerlos en casa? No, antes en España había un cargo por la energía autoconsumida, es decir, por la energía que uno producía en su tejado y consumía en su frigorífico, en el interior de su red, ¿no? Esto es lo que en la calle se vino a llamar el impuesto al sol, pero desde el año pasado se derogó y hay una ley en España que lo que dice es que no puede haber ningún cargo, ningún tipo de impuesto a la energía autoconsumida, ¿no? ¿Estos paneles solares son eficaces en edificios de ciudades con altos niveles de polución? Sí, naturalmente la contaminación y también, sobre todo, la suciedad, pues disminuyen el rendimiento, ¿no? Al final lo que hay que tener cuidado es en limpiarlos cada cierto tiempo. Hay zonas que son más sucias y requieren más limpieza que otras, ¿no? Típicamente se suele hacer una limpieza al año, pero en zonas muy sucias se puede llegar a hacer 2 o incluso 3 limpiezas al año, ¿no? Ahora, esta pérdida de rendimiento, si se hace una limpieza adecuada, no es crítica, ¿no? Es más importante quizá en las ciudades tener en cuenta las sombras próximas. Hay que tener en cuenta que un panel, como su propio nombre indica, es un conjunto interconectado de células, que al final son semiconductores, es decir, son circuitos eléctricos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando uno sombrea una de las células, un panel por ejemplo puede tener 72 células interconectadas, es uno muy típico, si simplemente uno sombrea una de las 72, lo que ocurre es que baja la producción de las 71 restantes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque una simple chimenea o un peto de un edificio puede ocasionar sombras que a primera vista pueden parecer irrelevantes, pero que luego hayan caer mucho la producción del panel. Así que lo que yo recomiendo es siempre dimensionar la instalación con un profesional que realmente sepa dónde hay que colocar los paneles, dónde es eficiente y dónde no lo es. Imaginemos que lo tenemos en nuestra propia vivienda. ¿Estamos obligados a vender la energía que nos sobra o se puede almacenar? No, si nos sobra energía, que siempre algo nos va a sobrar, es muy difícil, salvo que sea un edificio con muchísimo consumo y el panel sea muy pequeño en relación al consumo de ese edificio, siempre nos va a sobrar energía, ¿no? Entonces, eso, que son los excedentes, ¿qué podemos hacer con ello, ¿no? Pues en principio hay 2 grandes opciones. La primera, efectivamente, es cederla, inyectarla en la red eléctrica, y la segunda, almacenarla en una batería para que en otro momento, típicamente de noche, lo que hagamos es consumir esa electricidad que teníamos almacenada en la batería, ¿no? En el primer caso, además, ahora la normativa abre 2 opciones, ¿no? A la hora de ceder los excedentes a la red, uno puede compensarlos directamente en su factura, sobre todo cuando se trata de instalaciones domésticas o pymes, ¿no? Pequeñas instalaciones, de modo que uno no tiene que preocuparse de declaraciones de impuestos ni de actividades económicas, puesto que al final lo que hace es, en su propio recibo, digamos, compensa la energía que en algunas horas compra de la red con otra energía que en otras horas está inyectando a la red. El valor naturalmente no es el mismo, siempre le van a pagar menos por la energía inyectada que por la energía que uno compra en otras horas, pero bueno, le puede salir más o menos rentable, ¿no? Hay muchos casos, sobre todo en pequeñas instalaciones donde hay pocos excedentes, donde sale esta primera opción. Y la segunda opción dentro de la venta sería, pues efectivamente, tener una actividad económica como cualquier otro, es decir, luego está sujeta a sus declaraciones correspondientes de IVA y de impuesto de renta, impuesto de sociedades, y lo que hace es que vende la energía pues como si fuera cualquier central en el sector eléctrico, una central nuclear, una central de gas, pero más pequeña, típicamente, y ahí, bueno, pues el precio es diferente en cada hora y puede vender e ingresar el dinero correspondiente por esa venta. ¿Qué porcentaje de tu casa puedes abastecer con energía solar? Bueno, esto depende mucho de si uno tiene o no tiene batería, ¿vale? En casa, normalmente sin batería se suelen alcanzar porcentajes de en torno al 40%, ¿vale?
También depende de la curva de consumo. No todas las familias consumen a la misma hora, ¿no? Cuanto más consumas a las horas de sol, más fácil va a ser subir ese porcentaje de autoabastecimiento, ¿no? Si bien con batería es fácil llegar al 90 o al 95%, ¿no? Esto también, lógicamente, depende del tamaño de la batería, ¿no? Una batería muy pequeña pues no llegaría a ese nivel, a lo mejor subiría 20 puntos porcentuales, pero una batería ya en condiciones que puede suponer unos 3.000, 4.000 euros de inversión adicional, sí que puede llegar. Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes que efectivamente llegan por encima del 90% y que sus facturas de luz son completamente ridículas, facturas de menos de 10 euros al mes, que son más que compensadas con los excedentes que tienen de producción eléctrica gracias a las baterías. ¿Tiene futuro la energía solar? Bueno, yo no solo creo que tenga futuro, es que tiene presente, ¿no? Ahora mismo, cuando hablo de que recuperar una inversión solar lleva unos 10 años aproximadamente en el ámbito doméstico, la gente puede decir, bueno, largo me lo fías, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta que muchas empresas lo que hacemos es financiar la instalación. Es decir, que cuando viene un cliente y quiere ponerse unos paneles no tiene que pagar por adelantado los 5 o 10.000 euros que le puede costar en función del tamaño de la instalación, sino que eso se le va deduciendo del recibo de la luz, ¿no? Y pasado el tiempo de la financiación, lo que supone son ahorros directos en su factura de la luz, ¿no? Esto por un lado. Luego, por otro lado, es que claro, los paneles ya es una tecnología muy consolidada que tiene una garantía de más de 25 años de producción. Por tanto, aunque uno piense que 10 años es poco, al final, en una inversión que naturalmente es a largo plazo, no es un pelotazo, pues recupera más que sobradamente la inversión inicial, ¿no? Todo esto además teniendo en cuenta cómo están los mercados financieros, es decir, que si uno deja sus ahorros en el banco, si uno deja esos 5.000 euros en el banco, lo más normal es que al cabo de unos años tengan menos dinero todavía, ¿no? De las comisiones que le hayan cobrado por gestionar esos 5.000 euros, ¿no? Tal y como están los tipos de interés ahora mismo, ¿no? Al final, que uno recupere en 10 años viene a ser, lo normal es tener rentabilidades de en torno al 5, 7, 8% en el ámbito doméstico, ¿no? Lo cual para el dinero que, ya digo, tiene ahorrado es mucho mayor que lo que te dan las entidades financieras. Así que, insisto, no solo tiene futuro, sino que este momento es una inversión pues buena para el planeta, buena para uno porque deja su factura pues consolidada, incrementa muy importante el valor de su inmueble. No hay que olvidar que en España las ventas y los alquileres se rigen por una certificación, una calificación energética que tiene en cuenta precisamente las energías renovables. Por tanto, si uno instala paneles, además mejora, incrementa el valor de su inmueble y, bueno, y además pues le da una rentabilidad a sus ahorros. Así que, insisto, es algo de hoy, no hay que esperar a mañana para beneficiarse de las ventajas de los paneles solares. Jorge Morales, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Fijarse en el precio por kilo o por unidad es uno de los trucos más recurridos para ahorrarse unos euros en la cesta de la compra. Y hoy les vamos a desvelar otro con el que pueden evitar tener que desembolsarse hasta 3.000 euros anuales. Todo, Patricia Tenorio, simplemente cambiando de supermercado. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Vamos a hablar de esas grandes diferencias que hay entre los distintos supermercados en nuestro país. Si buscamos el supermercado más barato de España, lo encontramos en el norte, en Vigo, en la localidad de Colla. Es un supermercado Alcampo, y si buscamos el supermercado más caro nos tenemos que ir hasta la capital, Alcobendas. Es un supermercado de la cadena Sánchez Romero, y si comparamos esos dos extremos, ¿cuánto dinerito podemos ahorrarnos al año entre uno y otro? Más de 1.000 euros. Y es un estudio de la OCU que ha salido esta misma semana donde no miran la calidad de los productos, sino tan solo se fijan en más de 184.000 precios que hay en los 1.200 establecimientos. Y es que es muy, muy importante mirar dónde compramos nuestros productos. ¿Saben por qué? Porque podemos ahorrarnos hasta el 20% en las facturas. Escuchen. Por cadenas, las más baratas vuelve a ser Dani, Tifer y Alcampo. Alcampo es la cadena nacional que más establecimientos coloca, más establecimientos económicos coloca en el ranking. Seguido de Mercadona, que tiene 31 y 16, si no recuerdo mal. Y las cadenas más caras, pues otra vez Sánchez Romero, Suma, Ulabox y Sorli Discount. Lo acaban de escuchar, y es que si miramos los supermercados que más baratos son, tenemos que irnos de forma local. Primero a mirar es la cadena Dani y también Vidal, que repiten este año consecutivo, y a nivel nacional tenemos Alcampo y Mercadona. Y es que Alcampo, ojo, por primera vez este año le quita el trono a Mercadona como el supermercado más barato de nuestro país. Y es que esa diferencia que hay entre unos supermercados y otros, ese dinerito que nos vamos a ahorrar, es mayor este año. ¿Por qué? Porque la mitad de estos supermercados han subido sus precios y la otra mitad
los han bajado. Aquí lo vemos. ¿Cuáles son esos supermercados que han bajado sus precios? Pues Alcampo, como supermercado más barato que es, y Alimerca. ¿Y quiénes son los que los han subido? Ahí lo vemos. Carrefour, Supersol y Eroski. Y es que por ciudades, ¿dónde nos cuesta más dinero llenar esa cesta de la compra y dónde nos cuesta mucho menos? Las ciudades más baratas, aquí lo ven, Almería y Ciudad Real. ¿Y dónde nos cuesta más dinero de todo el país en llenar esa cesta? En Barcelona y en Palma. Y es que fíjense en la siguiente cifra, de 200 a 3.000 euros es lo que nos vamos a poder ahorrar en nuestro bolsillo si vamos a la compra, pero depende de dos factores: la ciudad en la que vayamos a comprar y el establecimiento. Y es que, Alba, nuestros espectadores ya tienen que saber que antes de ir a comprar tenemos que mirar, observar bien los precios y comparar. Sin duda. Gracias, Patricia, y muy buenas noches. Arabia Saudí, uno de los países menos accesibles para el turismo, comenzará a emitir visados. Hasta ahora solo se concedían visas a los peregrinos, a los trabajadores expatriados y desde hace poco a los espectadores de encuentros deportivos o eventos culturales. Se trata de un plan del príncipe heredero Mohammed bin Salman, que busca otra fuente de ingresos y diversificar de esta forma su economía, que actualmente tiene sus pilares en la riqueza petrolera. Bajo el plan Visión 2030 se busca que Arabia Saudí sea un destino de vacaciones y que dentro de 10 años el número de visitantes aumente a 100 millones. Para no tener tantas trabas al turismo, rebajará algunas de sus normas, como las de indumentaria para las mujeres extranjeras. Estas podrán plasearse sin abaya, la tradicional túnica que las saudíes deben llevar en público de forma obligatoria. El príncipe bin Salman admite responsabilidad en el asesinato de Jamal Khashoggi. Así lo habría confirmado el heredero de Arabia Saudí a un documental del programa de Sistema de Medios Públicos estadounidense. Asume parte de culpa porque ocurrió bajo su mandato, pero también afirma que en ningún momento fue consciente de que se iba a acabar con la vida del periodista. De acuerdo con las investigaciones, 15 personas estuvieron involucradas en el asesinato de Khashoggi y su posterior desaparición antes de que huyeran a Estambul en aviones del gobierno saudí. En un primer momento, Riad negó cualquier relación con la muerte del periodista, pero después, cuando había pruebas comprometedoras, se confesó que había muerto por una pelea accidental. Vive puro rugby con el Club de Rugby Complutense Cisneros. Este sábado a las 5 de la tarde en la televisión del Toro. Ya lo saben, no se lo pueden perder. Y tenemos aquí precisamente con nosotros a Juan Pedro Brolese, director del Club Complutense Cisneros, y también a Guillermo Espinós, jugador del primer equipo. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches. Bueno, ¿en qué momento se encuentra el rugby español? Pues es un momento complicado porque por un lado hay un gran crecimiento, sobre todo en los clubes. Las canteras están funcionando muy bien. Los clubes están desarrollando muy bien el rugby infantil. Pero parece que no encontramos el norte con las competiciones locales, no llegamos a buenos acuerdos entre quienes dirigimos los clubes, las federaciones y demás, y al final es un gran barco que se encuentra en medio de una marejada y no alcanzamos a encontrar un buen timonel, ni tampoco los que vamos detrás somos buenos marineros, parece. Bueno, 75 años de historia para el Complutense Cisneros. ¿Cómo ha evolucionado el club desde sus inicios? Yo creo que ha evolucionado positivamente. En sus inicios empezó dentro de la dinámica del Colegio Mayor, que buscando una actividad para socializar a sus jugadores, mejor dicho, a sus colegiales en los años 40. Se focalizó en el rugby, tomando el ejemplo de las universidades inglesas. Y hasta los años 90, hasta en los 90 solo hubo 1 o 2 equipos. En los 90 creamos el primer equipo femenino.
Después vino el tercer equipo y a partir del 2000 empezamos a trabajar en la cantera y hoy tenemos más de 550 jugadores, 60 entrenadores, 25, 30 delegados. La verdad que es un crecimiento exponencial que hemos tenido en los últimos 15 años que ilusiona mucho y sobre todo en un ambiente muy familiar y muy formativo que es la génesis y la esencia de nuestro club. Pero ¿cuál es la relación entre el club y la universidad? Bueno, el club nace en el Colegio Mayor Jiménez de Cisneros, que es de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, su génesis es absolutamente universitaria. No entendemos nosotros el club lejos de la Universidad Complutense de Madrid y tampoco creo que la Complutense podría pensar en otro rugby que sea el Cisneros. El Cisneros es un buque insignia en el deporte de la Complutense. Representamos a la Universidad Complutense en casi toda España. Somos un club que participa en todas las competiciones posibles que hay en España. Además, por nuestra vocación formativa, hacemos varios proyectos que van más allá de la frontera de España, tanto los torneos internacionales que organizamos en España como otras cosas en las que participamos con nuestros jugadores, como un proyecto de intercambio con Nueva Zelanda, viajes a Inglaterra, a Escocia, a Francia, a Alemania. Estamos recibiendo permanentemente jugadores de toda Europa que vienen de Erasmus a Madrid y creo que eso hace que la esencia del club esté muy vinculada a la Complutense, ¿no? Por un lado la filosofía universitaria y por el otro lado esa representatividad que le da el Cisneros a la Complutense en el resto de Europa. Bueno, nos queda ya muy poco tiempo, Guillermo. ¿Cómo te encuentras para estar ya para el partido de mañana? Bueno, pues tenemos mañana un reto muy importante. Jugamos contra un equipo histórico, contra un equipo que en los últimos años siempre ha estado en la cabeza de la Liga. Hemos empezado bien la primera parte de la Liga y bueno, afrontamos con muchas ganas y seguro que va a ser un buen partido y un buen espectáculo. Desde luego, les deseamos mucha suerte. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero les dejamos con toda la programación especial para este fin de semana. Ya lo saben, pueden seguir informados en nuestra página web, en eltorotv.com. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches.